Buenos días, vamos a dar un minuto para dar oportunidad a que algún alumno ingrese. Iniciamos 10:02, por favor. Soy su profesora en la materia de comportamiento humano en las organizaciones. Y bueno, básicamente el objetivo de esta asesoría es dar y hacer un repaso general de los contenidos de la materia de comportamiento humano en las organizaciones. Básicamente, las organizaciones buscan analizar aquellos factores que impulsan el comportamiento de las personas dentro de la organización. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues lo hacen básicamente porque necesitan ubicar, identificar aquellos factores motivacionales que impactan en el comportamiento de las personas. El comportamiento organizacional es un concepto clave para comprender la forma en cómo las personas se desenvuelven dentro de las organizaciones, ya sea de forma individual, de forma grupal o bien de forma como colaborador de una organización, en ese todo, en ese sistema que es la empresa. Entonces, vamos a dar inicio a esta asesoría. Les repito nuevamente, mi nombre es Karina Contreras, soy su profesora en esta materia. Rápidamente, para que me ubiquen, bueno, pues tengo una licenciatura en finanzas, una maestría en pedagogía y actualmente estoy estudiando un doctorado en administración estratégica. Como parte de mi desempeño profesional y docente, me he enfocado específicamente en las áreas de gestión de capital humano y en el área de administración estratégica, aunque en la parte docente también por mi maestría he impartido clases tanto a nivel licenciatura como maestría en la parte de la pedagogía. Bueno, el estudio del comportamiento humano. Es necesario conocer en las empresas, ¿sí?, aquellas bases que dan soporte al comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque se buscan analizar los principales procesos humanos relacionados con el desempeño de las personas, comprender, explicar las conductas humanas, como decía, en cuanto a una interacción individual, en cuanto a una interacción grupal. La evaluación de las competencias y el desempeño laboral. Para determinar el comportamiento de las personas en las empresas, es importante conocer cuáles son esas competencias que se buscan identificar en las personas. Para eso es necesario reconocer que una competencia es una característica subyacente que está causalmente ligada con un nivel estándar de efectividad, y la evaluación de las competencias permite identificar
las capacidades de las personas requeridas en cada puesto, atendiendo a todo lo que es la ocupación en términos de competencia y la ejecución de las funciones y responsabilidades. Dentro de las organizaciones, ¿sí?, las personas interactúan, ya sea de forma individual, de forma grupal o bien atendiendo a las demandas de la empresa. La relación entre o las relaciones de las personas en una organización puede ser de tipo formal o bien de tipo informal. Formal porque es la que surge de la estructura organizacional, de cómo se ubican las líneas de autoridad, las líneas de comunicación, la división del trabajo. Y en cuanto a una relación informal, estas, bueno, pues representan las interacciones sociales no oficiales que promueven los valores, que buscan mejorar las relaciones interpersonales. El trabajo, ¿qué representa para una persona? Pues básicamente puede representar una oportunidad para cubrir una necesidad, ya sea básica o ya sea de autorrealización. Más adelante vamos a ver cuáles son las teorías que dan soporte al comportamiento organizacional. Aquí el trabajo exige que la persona desarrolle habilidades, que aplique conocimientos, que explote su creatividad. ¿Para qué? Para que realmente ponga en práctica todo su stock de competencias, todo su talento, y así se genere un círculo virtuoso entre las demandas del puesto y aquellos factores que la propia persona puede ser capaz de generar. Los colaboradores o todas las personas, ¿sí?, somos completamente distintas, somos únicas e irrepetibles. Y aquí es importante que las empresas consideren que sus colaboradores no son un grupo homogéneo. Existen muchas teorías sobre las necesidades que apoyan el análisis del comportamiento de las personas en la empresa. Tenemos, por ejemplo, la teoría de necesidades de McLellan, donde explica cómo esas necesidades de logro, poder y afiliación afectan las acciones de las personas. Y también señala que las personas tenemos tres motivadores dominantes: una necesidad de logro, una necesidad de afiliación y una necesidad de poder. También es necesario reconocer las etapas del ciclo motivacional para comprender el momento en el que se encuentra esa persona y lo que la mueve a actuar. Tenemos este ciclo que está constituido por 6 etapas. En la primera, que se conoce como homeostasis, la persona está en completa tranquilidad, equilibrio. El estímulo, donde hay una situación que nos induce a tomar decisiones inmediatas. La necesidad, donde la persona piensa que el estímulo lo está sacando de su tranquilidad, de su homeostasis. El estado de tensión, donde la persona experimenta ansiedad porque necesita el objeto. El comportamiento, que es la actitud o esa forma de actuar para alcanzar aquello que se necesita. Y la satisfacción, que se produce cuando una persona ha obtenido lo que buscaba. Otra teoría es la de necesidades de Maslow. Esta se puede visualizar en forma de una pirámide en la cual se identifican distintos tipos de necesidades que las personas van cubriendo de acuerdo a esa realización. Tenemos desde las necesidades fisiológicas hasta las necesidades de autorrealización. La teoría X y Y de Douglas MacGregor es una teoría que se utiliza para analizar el comportamiento de las personas considerando dos tipos de ellas. Tenemos la teoría X, donde se supone que hay personas que no les gusta trabajar, que son rígidas, estáticas, que necesitan de una constante supervisión, que evitan responsabilidades. Y la teoría Y señala que hay personas que sí les gusta trabajar, que son optimistas, dinámicas, flexibles, que proponen, que ponen en práctica su imaginación. La teoría de motivación
higiene de Friedrich Herzberg también nos señala que existen dos factores que van a condicionar esa motivación de las personas y por ende impactan en su comportamiento. Tenemos los factores de motivación, que son reconocimientos, logros, responsabilidad, crecimiento laboral, y los higiénicos o los factores higiénicos que básicamente hacen que la persona no esté motivada, como el ambiente físico, la supervisión, la relación laboral. La motivación es fundamental porque permite aumentar la productividad, consolidar las relaciones, identificar a los colaboradores y con la cultura organizacional. ¿Y cuáles son los aspectos que influyen en la motivación? El puesto de trabajo, la autonomía, el ambiente y las condiciones laborales. Ahora, ¿qué pasa si nosotros analizamos el comportamiento pero de forma grupal? Tenemos que considerar, bueno, pues que es un grupo. Y un grupo es un conjunto de personas que interactúan entre sí durante un periodo determinado con la idea de alcanzar un objetivo. Existen grupos formales o informales y en ellos cada persona tiene un rol, hay normas, hay un grado de cohesión entre los integrantes y también se observa una diversidad, que esa diversidad, bueno, pues son las características de cada uno que son puestas en práctica durante el ejercicio de una actividad. Las funciones de los grupos, bueno, son de tipo profesional o bien de tipo individual. En cuanto a la parte de función profesional, estos, bueno, pues realizan tareas complejas, se generan ideas, se ponen en práctica decisiones complejas, se promueve el desarrollo y cambio de la empresa. Y en cuanto a las funciones individuales, se busca satisfacer las necesidades de cada persona que está involucrada en el grupo, se busca desarrollar, mejorar el autoestima, construir un mecanismo de solución de problemas. Otro factor que es importante analizar cuando se está hablando del comportamiento es la comunicación. La comunicación organizacional se considera como todo ese torrente sanguíneo que va a alimentar a la empresa para que se tomen decisiones. La comunicación es interpersonal, que se da entre dos personas que se encuentran cerca, horizontal, donde los individuos están bajo el mismo nivel jerárquico, y vertical, aquella que fluye de forma ascendente o descendente dentro de la estructura. ¿Cómo se logra la transición de un grupo a un equipo? Bueno, pues a través de la planeación de un cambio, de la implementación de acciones para el cambio y de la operación del trabajo de equipo. ¿Cómo se establece una sinergia grupal? Bueno, pues una sinergia grupal es la producción de efectos adicionales que resulta del trabajo de un conjunto de dos o más personas. Y esa sinergia se fomenta a través de una visión compartida, una cultura de participación, el uso de metodologías de acción, el reconocimiento de todos los integrantes. También un tema relevante en cuanto al análisis del comportamiento organizacional es el liderazgo. ¿Por qué? Porque los líderes van a ser aquellas piezas clave que van a mover a la gente, que van a impulsar, que van a ser ese soporte en cuanto a factor motivacional para que las personas tengan o adopten ciertos comportamientos. Existen muchísimas definiciones de liderazgo, desde lo que es un proceso educativo, parte de una responsabilidad de las personas, se puede considerar como una habilidad humana, como una influencia interpersonal. Pero básicamente todo líder debe de considerar que es necesario identificar los aspectos básicos de su equipo, tener claridad en la toma de decisiones, saber trabajar en equipo, ser asertivo en la comunicación. ¿Para qué? Para que pueda ejercer su mando y pueda ser un mecanismo impulsor en el comportamiento de las personas. Un líder debe de ser flexible, carismático, escuchar activamente, tener una capacidad de análisis, pasión por su grupo, por su trabajo. Y existen muchos estilos de liderazgo. Los estilos no son buenos ni malos, únicamente están, y es necesario reconocerlos dentro de la empresa
¿Para qué? Para que la empresa se apoye de esos estilos y así pueda, como decía, impulsar un adecuado comportamiento en las personas. ¿Cómo se desarrolla el liderazgo? Bueno, pues este requiere de dos condiciones. Una, que el colaborador verdaderamente quiera ser un líder. Y dos, que se tenga la motivación que transmiten otras personas visionarias. Un liderazgo se desarrolla y se puede enseñar. Y es necesario una mezcla de talento, de conocimiento y de trabajo. La cultura organizacional se considera como un conjunto de comportamientos que comparten todas las personas o miembros de una empresa. Sus elementos son la misión, la visión, los valores, los sistemas de control, los símbolos, todo aquello que hace única e irrepetible a las empresas. ¿Y por qué esto es importante para el análisis del comportamiento? Porque la cultura organizacional debe de relacionarse, debe de estar inmersa, involucrada en las personas y por ende en su comportamiento. Algunos aspectos socioculturales, por ejemplo, de las personas específicamente dentro de la organización. Esto influye o son factores que pueden influir en cuanto al comportamiento. La familia, las costumbres, las tradiciones locales, el sentido del poder, la educación, los malos hábitos y la ética. Y todo esto influye completamente como factor sociocultural dentro de una organización. Como hemos visto, ¿sí? Todas las actividades del comportamiento organizacional tienen un impacto básicamente en la forma en cómo las personas se desenvuelven en la empresa. Muchas veces las organizaciones buscan establecer mecanismos de cambio. Este cambio se conoce como cambio organizacional, que es una respuesta a modificar el comportamiento de las personas, de los grupos, para mejorar la posición de la empresa, para responder a los desafíos del entorno. Ahora bien, ¿cómo comprendemos y buscamos mejorar el clima laboral? A través de la evaluación de un clima laboral, considerando formulaciones de acciones de mejora, la atención especializada a los alumnos, el que a través de las encuestas de clima laboral ellos tengan un mecanismo de escape a esos elementos que buscan transmitir. Y por último, la capacitación o los programas internos de desarrollo como herramienta, como impulso de la cultura organizacional, permiten preparar, potenciar a las personas para la adquisición de competencias y también permite fortalecer el conocimiento organizacional como activo intangible. Pues básicamente esta materia de comportamiento humano en las organizaciones nos invita a reflexionar sobre la forma en cómo las empresas identifican, buscan reconocer la manera en cómo las personas generan sus actividades, mantienen determinados comportamientos movidos por factores motivacionales. Y esto es importante porque en función de eso se pueden tomar decisiones sobre los programas internos de desarrollo, sobre algunas variaciones en los reglamentos internos de trabajo o bien alguna variación en cuanto a los programas de compensación. Y esto último es lo más común porque cuando observamos un comportamiento inadecuado por falta de motivación, bueno, pues podemos reforzar la parte de compensación, podemos también reforzar el apoyo de los líderes para que las personas dentro de una organización pues tengan un mejor comportamiento y así se impacte completamente en los niveles de productividad. Y bueno, pues desafortunadamente no tuvimos ningún alumno en la sesión. Esta sesión va a quedar grabada para que aquellas personas que la quieran revisar lo hagan. Y bueno, también se les hace la invitación a que vayan haciendo sus productos, los suban a plataforma para que se puedan revisar, calificar y así se abran las autoevaluaciones. Por último,
es importante que consideren que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, estoy a sus órdenes y me pueden mandar un mensaje o correo a través de la plataforma. Que tengan excelente día y seguimos en contacto. Buenos días.